Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a esta tercera sesión de debate del foro, que como sabéis versa sobre el tratamiento de información para la gestión integral o para la atención integral de las personas y más concretamente sobre el intercambio de información entre profesiones sanitarias, o sea, entre los servicios sociales y los servicios de salud para garantizar una gestión integral y una atención integral a las personas que son usuarias de ambos servicios. Como sabéis, se trata de un tema que siempre ha estado encima de la mesa, pero que en el contexto de la pandemia ha adquirido su máxima relevancia y sobre todo tras el dictado de la Ley 2/2021 de medidas urgentes para hacer frente a la gestión de la crisis sanitaria. Y bueno, hoy tenemos aquí, primero de todo, por esto quiero presentarme porque, como habéis podido comprobar, estaba previsto que el moderador de esta sesión fuera Santiago Farré, que es el jefe de la asesoría de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Ha llamado esta mañana, me ha pedido que os traslade sus disculpas, no va a poder estar presente ni ejercer estas funciones moderadoras, me ha pedido que le sustituya. Soy una compañera suya, me llamo Blanca Pérez Ferrer y soy la jefa de inspección de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Y bueno, y actos seguidos paso a presentar a los ponentes, en los que veréis que se ha intentado contar con unos perfiles y con unos profesionales que nos puedan hablar tanto de los aspectos legales de este tratamiento como también que puedan incidir en las medidas técnicas, en los riesgos que puedan suponer estos tratamientos, de tal manera que se garantice la confidencialidad, la integridad y los ciudadanos puedan también tener acceso a la trazabilidad de esos datos cuando se efectúa este tratamiento entre datos de los servicios sociales y datos de los servicios de salud. Os presento a los ponentes, que intervendrá en primer lugar y lo hará de forma telemática. Hola, buenas tardes, Sara. Sara Hernández Corbacho, que es responsable de organización de la Oficina del Delegado de Protección de Datos del área de la Fundación TIC Salud en Cataluña. El señor Joaquín Cañada González, que es el delegado de Protección de Datos de la Generalidad Valenciana. El señor José María Molina, jefe de Servicio de Informática de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Y por último, el señor Marcos Sánchez Martínez, de la compañía Ernst & Young. Bienvenidos y adelante. Interviene primero Sara. Tenemos unos 12-15 minutos y nos cuentas un poco la experiencia en Cataluña sobre la última regulación legal en esta materia. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Pues como comentaba Blanca, yo a continuación os explicaré la experiencia en Cataluña respecto al intercambio de información entre salud y los servicios sociales en el ámbito público. Para poner un poco en contexto, indicaros que tanto el sistema de salud como el sistema de servicios sociales son sistemas fragmentados desde el punto de vista de sistemas de información. En el ámbito de salud, Cataluña posee un sistema multiproveedor, aproximadamente hablamos de 150 a 160 proveedores de salud que dan servicio en la red pública. Esto se traduce en un gran número de centros que forman parte del sistema integral de salud. Para que os hagáis una idea, a nivel de atención primaria tenemos unos 430 centros, 102 sociosanitarios, 40 de salud mental y unos 68 a nivel hospitalario. En este último caso, a nivel hospitalario, estamos hablando de unos 27 sistemas de información diferentes para poder compartir la información entre centros de salud y dando respuesta a la disposición adicional única de la Ley de Autonomía de Paciente. Se promovió hacia el año 2008 en Cataluña la historia clínica compartida, conocida como HC3, y que es responsabilidad del Departamento de Salud y que engloba la información relevante del paciente a lo largo de su proceso asistencial. HC3 se basa en el principio de interoperabilidad entre los diferentes sistemas de información de estas entidades y establece así un modelo común de acceso a los registros de los diversos sistemas, respetando la diferencia entre proveedores. En lo que respecta a los servicios sociales, distinguimos entre los servicios sociales básicos, que son de ámbito local,
y que se encargan de atender en un primer nivel todas las demandas y necesidades sociales de los ciudadanos, haciendo un primer diagnóstico, detectando y previniendo las situaciones de riesgo social y exclusión. Y también después tenemos los servicios sociales especializados. Entre estos encontramos residencias geriátricas, centros de atención a la discapacidad, entre otros, y estos dan respuestas a las situaciones más complejas y a las necesidades que requieren una atención especializada. En este caso, como os decía, también podemos hablar de fragmentación. Por ejemplo, los servicios sociales básicos, tenemos dos grandes sistemas de información. De los 946 municipios de Cataluña, GES está presente en 142 municipios y Hestia, que es el otro gran sistema, está presente en 680 más o menos municipios menores de 20.000 habitantes y 41 municipios con más de 20.000 habitantes. Y después también tenemos sistemas propios, y estos son 84 municipios, entre los que tenemos el caso de Barcelona. No obstante, y tener un mismo sistema de información y tener dos grandes sistemas de información, no comparten información entre ellos, ni se dispone actualmente de una historia social compartida que sea equiparable a la historia clínica compartida de salud, ¿vale? Es en este marco donde se inicia el proyecto de integración de datos entre los centros de salud y los centros de atención social básicos de los diferentes ayuntamientos, utilizando HC3 como la plataforma de intercambio entre ambos. Se empezó un piloto con el Ayuntamiento de Barcelona, donde participaron 41 centros de servicios sociales básicos y 6 centros de atención primaria, y esto se canalizó en este primer momento mediante un convenio de colaboración entre el propio Departamento de Salud y el Ayuntamiento. Previa a esta firma, los profesionales de ambos sistemas trabajaron en las características de esta colaboración y hoy en día todavía se trabaja, y se hizo en diferentes niveles, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista funcional, donde se trabajó el intercambio de información y la interoperabilidad semántica, y desde un punto de vista evidentemente técnico a nivel de infraestructuras. Desde este primer punto de vista legal, en un primer momento la compartición la realizábamos previa información al ciudadano y firma del consentimiento informado, y posteriormente, y sin dejar de formalizar estos convenios en otros territorios, se fueron trabajando y explorando las posibilidades de realizar esta compartición sin necesidad de consentimiento. En este sentido, se buscaron qué bases legales serían las que nos podrían fundamentar este intercambio de información, y por una parte se analizó la ley de servicios sociales, que principalmente en su artículo 39 sí que nos indicaba que el departamento competente, teniendo que garantizar por la coordinación y la integración adecuadas del sistema de servicios sociales con los demás sistemas para contribuir en el bienestar de las personas, y que estas medidas de coordinación tenían que ir dirigidas en el ámbito, entre otros, especialmente de la salud, para detectar situaciones de riesgo social e intervenir en las mismas. También teníamos, por otro lado, supuestos específicos en lo que respecta a la ley de derechos y oportunidades en la infancia y en la adolescencia, y por la parte de salud también teníamos principalmente la inclusión de los datos sociales en la historia clínica compartida que ya nos prevé la Ley de Autonomía del Paciente. Por lo tanto, tanto la normativa vigente en materia de salud como la normativa vigente en materia de servicios sociales sí que veíamos que nos permitían determinados supuestos en el intercambio de información personal entre los servicios sociales y los servicios de salud, cuando era necesaria una adecuada atención a las personas afectadas, y así nos lo había puesto de manifiesto la Autoridad Catalana de Protección de Datos en diversas ocasiones en sus dictámenes, pero nos faltaba esa concreción, ¿no?, para poder determinar en qué supuestos o en situaciones concretas podíamos permitir esta compartición sin consentimiento. Entonces, con el fin de avanzar en esta compartición, se introdujeron en las leyes de acompañamiento a los presupuestos algunas incorporaciones y algunas disposiciones. Primeramente, en 2017 se autorizó el uso del CIP, que es el identificador de los usuarios de salud en Cataluña, como el identificador único para el ámbito de salud y de social.
El alcance de esta disposición sí que es cierto que nos limitaba en este sentido y no nos permitía el intercambio de otros datos, pero estaba claro que ya tenía una clara vocación y una finalidad de facilitar este intercambio posterior de información entre sistemas. Y fue en 2021 cuando en la nueva disposición se introdujo una nueva disposición en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos, y esta sí que es cierto que la trabajamos con la Autoridad de Protección de Datos y ha supuesto un gran avance, donde ya se han introducido los términos en los que se puede llevar a cabo este intercambio de información sin consentimiento. La propuesta que se presentó tenía una clara vocación de ser la base jurídica que permitiera legitimar esta comunicación fluida y eficiente de datos entre los servicios sociales y los servicios de salud, con la finalidad de garantizar esta atención integral, integrada de la persona. Y la propuesta tenía diferentes apartados. En el primero se delimitó el objeto de manera clara en lo que respectaba a la finalidad del tratamiento, los actores que tenían que intervenir, los datos personales, objetos de la comunicación y las personas afectadas, de tal manera que nos concreta en qué casos justificados los servicios sociales y los servicios de salud podrán llevar a cabo este intercambio de información sin consentimiento de las personas. En lo que respecta a las personas afectadas por esta comunicación, se delimitó a las personas atendidas por ambos sistemas, en aquellos casos en los que esta comunicación sea necesaria para atender de manera adecuada a la persona. En lo que respecta a los datos que se podían compartir, también se introdujo una delimitación, y en el caso de servicios sociales, de los servicios de salud, se especifica que los servicios sociales les comunicarán los datos de carácter identificativo, los datos de contacto, así como aquellos datos relacionados con los servicios sociales prestados, siempre y cuando tenga una repercusión en su salud y con el fin de garantizar esta atención integral integrada de la persona que es atendida por ambos sistemas. Y en el caso de los servicios sociales, al igual que en el punto anterior, se especifica que los servicios de salud comunicarán a servicios sociales los datos identificativos de contacto, así como aquellos datos de la historia clínica que puedan tener afectación en su autonomía personal, ya sea por su situación de discapacidad o de dependencia, y para detectar e intervenir en estas situaciones de riesgo social, que puedan requerir evidentemente una activación de una prestación social y que precisen de información sanitaria para hacerse efectiva, con el fin de garantizar de nuevo este proceso de atención integral integrada por ambos sistemas. La propuesta también pasó a delimitar y a establecer qué personas de cada uno de los servicios implicados en la comunicación, podrían acceder a esta información personal. Y así se indica que por el lado de salud podrán acceder los perfiles sanitarios implicados en el diagnóstico, en el tratamiento de la persona interesada, y por el lado de los servicios sociales, siendo un símil como el de salud, igual, los profesionales de servicios sociales implicados en este seguimiento y evaluación del ciudadano, siempre y cuando ambos profesionales, tanto por el lado de salud como por el lado de social, estén debidamente acreditados. Además de este primer apartado, se introdujo un segundo apartado donde se recogían las garantías para la protección de las personas afectadas y se indicaba que las entidades responsables de la comunicación tenían que aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas al carácter sensible de la información, con el fin de garantizar y verificar periódicamente todos los aspectos de confidencialidad, integridad, trazabilidad, disponibilidad, autenticidad, etcétera, así como el deber de informar a la persona y así como establecer las disposiciones para que puedan ejercer sus derechos. Y también se indica de manera específica que la trazabilidad tiene que permitir el control de los accesos al sistema de información y que son las entidades responsables las que tendrán que facilitar esta consulta a las personas afectadas, es decir, poner a disposición de los usuarios de manera transparente la consulta de la información sobre quién ha accedido a sus datos. Por último, la disposición lo que incluye es el deber del secreto por parte de dichos profesionales sobre la información a la cual
tendrán acceso. En este segundo plano, primero hemos trabajado esta visión desde el punto de vista legal, y en un segundo punto de vista más funcional se trabajó el intercambio de información. Aquí se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar con representación de profesionales sanitarios y sociales para determinar y validar cuál es la información mínima necesaria que necesitan intercambiar estos profesionales entre ambos sistemas. Y aquí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, se habla de datos identificativos y de referencia del sistema, qué centro es el de que tiene asignado, de atención primaria tiene asignado el usuario, o qué centro de servicios sociales tiene un expediente el usuario, y así como cuáles son los profesionales de referencia. A nivel de información clínica y social se determinan subconjuntos de diagnósticos sociales como problemáticas o condicionantes de salud como diagnósticos susceptibles de ser compartidos. También se comparte el grado de discapacidad y dependencia, y tan solo algunos informes clínicos como el de alta hospitalaria o el propio informe de alta de servicios sociales de salud. También se trabaja en el plano de la interoperabilidad semántica, pero en este caso ya se hace más desde el punto de vista del ámbito social, que tiene un nivel de madurez inferior o no está tan maduro como el sistema de salud. Y en este sentido se ha trabajado en la definición de un vocabulario común controlado para estandarizar las problemáticas y las respuestas en el ámbito de la atención social. Aquí tenemos que pensar que aunque servicios sociales utilicen un mismo sistema, sí que en el momento en el que se empezó a trabajar todo, se dieron cuenta de que ni tan solo los territorios utilizaban un único catálogo de problemáticas y respuestas común, sino que utilizaban catálogos propios. Y aquí es donde nació el proyecto de Intersocial, liderado por la Fundación TIC Salud Social, que tenía esta clara vocación de definir el vocabulario controlado que permitiera este intercambio de información como primer nivel, principalmente entre los servicios sociales de Cataluña, y se seleccionó como estándares NOM-CT desde el inicio. Se han llegado a codificar actualmente unos 250 conceptos, entre los que hay problemáticas, respuestas, factores y observaciones. Este diccionario terminológico social, si fuera de vuestro interés, es consultable y se puede descargar desde la web del servidor Terminològic de la Fundación TIC Salud Social. Creo que la última versión revisada es de mayo del 2021. Y desde el punto de vista técnico, que ya sería el último plano, desde el punto de vista técnico simplemente indicar que, como hemos comentado, los sistemas de salud y los de social tienen niveles de madurez diferentes. Y esto es lo que no ha llevado a construir un modelo único de historia clínica, social y sanitaria compartida, sino que el intercambio de información actualmente se realiza mediante servicios web que sí que se han creado específicos, ¿vale?, para la compartición. La información actualmente reside en salud o reside en los sistemas de servicios sociales. No hay bases de datos compartidas, y lo que se hace es que se consulta en el momento en el que hay una petición desde un profesional de un sistema o de otro. Y esto es todo. Espero que os haya sido de interés. Muchas gracias. Gracias, Sara. Luego ya supongo continúas con nosotros para la fase de debate, ¿no? Pues nada, adelante. Hola, sí. Bueno, yo soy Joaquín Cañada. Quería agradecer a las 6 la invitación a este foro. A veces da un poco de reparo porque conociendo a los que están enfrente dices, ¿qué les voy a contar, no? De hecho, en un momento de crisis había pensado opinar sobre la paella, ya que soy valenciano, pero sobre la paella que nos han puesto, pero como hay otro valenciano ya me he quedado sin el tema. Pero bueno, en fin. Yo voy a hacer una aproximación muy parecida a la de Sara, pero desde dos puntos de vista un poco más prácticos, no porque yo sea más práctico, sino porque en la Generalitat Valenciana no tenemos un sistema jurídico tan sistematizado, por así decirlo. Encontramos de momento con una legislación bastante dispersa
Y entonces cuando uno aborda una problemática de protección de datos relacionada sobre todo con la transmisión de datos entre servicios sociales y sanidad, muchas veces lo que uno hace es una especie de minería legislativa, ¿no? Que va buscando bases jurídicas por múltiples leyes, ¿no? En lugar de que el tema esté sistematizado. Bueno, partimos de la base que actualmente son dos servicios sociales y los servicios sanitarios tienen cada uno sus sistemas y la relación que tienen actualmente, y perdón, voy a arriesgarme y me voy a quitar la mascarilla. Ya me habían dicho que podía, pero se me había olvidado, los nervios. La relación actual es un poco de colaboración, ¿no? Y parece que la tendencia tiene que ser a una integración, a una prestación de un servicio integral a las personas usuarias, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo quería explicar dos casos prácticos que hemos tenido últimamente, ¿no? Uno responde más al sistema fragmentado y el otro, que es un proyecto que se inicia ahora y por tanto es a futuro, que no muy futurista, porque ya veo que en otras administraciones ya lo están implantando, responde algo más a un sistema más integrado. El primer supuesto es en servicios sociales para la valoración de la dependencia, ¿no? Pues hay un trámite administrativo donde uno aporta documentación. Entre esa documentación está la historia clínica y bueno, es algo rudimentario, no se puede automatizar y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que desde servicios sociales se dan cuenta que hay tantas solicitudes que prácticamente eso es ingestionable, ¿no? Porque, bueno, es ingestionable en un plazo de tiempo razonable. Y proponen, bueno, a través de, porque lo permite la ley, ¿no? Proponen priorizar. Y dice, bueno, si yo puedo priorizar por enfermedad y me pudiesen decir alguien, sanidad, las enfermedades, determinadas personas que tienen determinadas enfermedades, pues yo puedo priorizar y agilizar, ¿no? Y entonces nos plantean, oye, tenemos que pedir el consentimiento, no podemos priorizar, esto es legal, y entonces nos plantean ese tipo de transmisión de datos, ¿no? De cesión de datos. Bueno, al ser una cesión de datos entre administraciones públicas, pues bueno, el régimen así un poco simplificado que podríamos encontrar está en las orientaciones de la Agencia Española de Protección de Datos, que hablan del 28.2 de la Ley 39 y que plantea, bueno, el sistema de oposición, ¿no? Del 28.2 del derecho a no aportar documentos, la potestad de verificación o el consentimiento. Básicamente son esas tres, ¿no? Normalmente cuando uno quiere recabar datos de otra administración pública, un poco, más o menos el régimen es ese, ¿no? Entonces, bueno, no era una verificación de datos, porque en realidad no ibas a verificar nada, necesitabas, aunque esos datos ya los tienes tú en papel, necesitas que alguien de forma automatizada te confirme determinada información, ¿no? Y bueno, y el consentimiento lo descartamos básicamente, bueno, lo descartamos al final, pero básicamente es una base jurídica, entendemos, residual en la administración pública. Claramente hay un desequilibrio, no podríamos considerar que se otorga libremente y además consideramos que hay base jurídica suficiente en el artículo 9.2 del Reglamento General de Protección de Datos en relación con el 6.1e y la normativa, estos dos artículos te exigen que haya normas con rango de ley que te legitimen ese tratamiento. Pero bueno, entendemos que bueno, tanto en el interés público esencial como en los fines de prestación de asistencia sanitaria o social, pues podríamos encontrar una base de legitimación en las propias normas de la Comunidad Valenciana. En primer lugar, en la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, esa ley se aprobó en el 2019 y ya en la Delegación de Protección de Datos les propusimos que incluyesen el término de interés público esencial. No porque sepamos si es interés, entendíamos que sí, no por conocimiento propio, sino por el de los expertos en eso. Pero nos parecía importante que estuviese el mismo término
la misma terminología que el Reglamento General de Protección de Datos porque podía aportar seguridad jurídica. Entonces, bueno, cuando hemos tenido esa problemática, ahora decimos, bueno, por lo menos en aquel momento se nos ocurrió meter esto y podríamos justificar el interés público esencial, ¿no? Aparte de... por otra parte, bueno, las normas tanto de servicios sociales, sobre todo las de servicios sociales, permiten la priorización de expedientes que en relación con la Ley 39, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, en el artículo de impulso, también permite, bajo ciertas circunstancias, realizar esa priorización. Y por tanto entendíamos que no se requería consentimiento, encontramos base legal suficiente. De todas formas, claro, que no se requiera el consentimiento si existe interés público, si el tratamiento está basado en el interés público, aunque sea esencial, entendemos que operan todos los derechos, incluido el de oposición. Y claro, cuando planteé el siguiente régimen, sí, creo que voy bien. Sí. Claro, creo que esto se soluciona un poco, pero así de primeras decías, bueno, tengo que ver si en el trámite administrativo, en los formularios de valoración de la dependencia, estaba la casilla de oposición y además estaban las finalidades más o menos claras, ¿no? Entonces, bueno, lo comprobamos y en efecto en el deber de información había una casilla, no era del todo correcta porque hablaba de no consiento, ¿no? Que eso en realidad viene de la regulación anterior, pero bueno, el no consiento se podría entender como una oposición y entonces sí que se podía, la persona usuaria podía oponerse a que se consultasen datos en los sistemas sanitarios, lo que conllevaba la aportación de documentación que por otro lado ya la habían aportado. Pero bueno, y ahí se verificó que sí, que en efecto se podían oponer. Luego ya en la problemática de esas oposiciones ya no quiero entrar porque, en fin, no lo tengo tan... si me llegase un derecho de oposición tendría que estar muy justificado para... pero bueno, en todo caso no iba a entrar en eso. Y por último, bueno, hicimos alguna propuesta adicional en cuanto a medidas de seguridad en la transmisión de datos o en la posibilidad, en lugar de pedir, dame datos de determinadas enfermedades, pues creo que era ELA y no me acuerdo la otra, pues algún tipo de codificación donde no hubiese que haber transferencia específica de datos, sino que hubiese alguna codificación que ya te permitiese priorizar. Y bueno, eso era un ejemplo que hemos tenido al respecto, a mayor criterio, ¿no? A mejor criterio de otras personas, pero eso es como lo hemos visto así. Y después el otro supuesto tiene su origen en unos pliegos de contratación, que aquí el amigo Juanmi también se trabajó mucho, en cuanto al sistema de información sociosanitario en la Comunidad Valenciana, ¿no? Es un proyecto de desarrollo, implantación, evolución y soporte de este sistema, donde ya pretende que todo esté integrado, tanto la prestación asistencial como los sistemas, ¿no? También partíamos de la base que estos tratamientos no requieren consentimiento. La legislación es muy dispersa. Creo que deberíamos imitar, veo que en Cataluña pues, se ha trabajado muy bien en integrar o en sistematizar, ¿no? Este tipo de... Exactamente, que haya unas reglas claras que no las tengas que buscar en 5 o 6 normas distintas, ¿no? Que lo tenemos, pero claro, una está en la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, otra en Servicios Sociales, otra en la de Dependencia y claro, tienes que ir buscando, ¿no? Ahí como un loco justificación jurídica. Pero bueno, creo que sería que lo que debería facilitar el uso de este sistema de información sería una modificación legislativa importante para sistematizar, pero bueno, en todo caso, partimos que no requiere el consentimiento del tratamiento de datos sanitarios por parte de servicios sociales y de servicios sociales por parte de los sanitarios. Nosotros pretendemos, aunque esto ya sabéis que el delegado de protección de datos solo informa y asesora y luego ya decide. Yo soy muy amigo de la corresponsabilidad, que creo que soy de los pocos.
Y en algunos informes nos ha parecido en el equipo razonable plantear la corresponsabilidad y luego el responsable de tratamiento ha dicho, hombre, no, esto no hace falta. Digo, bueno, perfecto, pues nada, ya está. Tú decides, pero bueno, el criterio, pero no me vuelvas a pedir, porque luego te llaman y te dicen, esto no lo puedes cambiar, hombre, pues ya no sé, te he hecho 3 informes, ya déjate, ¿no? Bueno, el caso. Nosotros planteamos que pudiese existir un régimen de corresponsabilidad porque es un régimen que no exime a ninguno de los corresponsables, les exime del cumplimiento del resto de las normas de protección de datos y además no soluciona toda la problemática que yo creo que hablarán ahora de perfiles de acceso, catalogación de documentación o de datos y tal para determinar bien quién puede acceder a qué, pero bueno. El punto de vista de la corresponsabilidad desde mi punto de vista, es que no solo no exime del cumplimiento, sino que aporta garantías adicionales como el acuerdo de corresponsabilidad, la definición clara de las responsabilidades de cada uno de los corresponsables, que me parece lógico porque, claro, si tú ya estás pactando, el pliego creo que lo ha sacado Sanidad, pero desde luego el que va a determinar los fines y los medios del tratamiento, de cómo va a funcionar ese sistema, va a ser de forma conjunta, claro. Si lo vas a determinar de forma conjunta, ¿por qué luego no quieres aplicar un régimen de corresponsabilidad donde también se determinan las responsabilidades en el uso, ¿no? En esas decisiones conjuntas? También exige transparencia a las personas interesadas y también simplifica las relaciones de la persona interesada con los corresponsables y no tienes que ir de un sitio a otro buscando a ver quién te... Bueno, no me quiero extender mucho más. La evaluación de la corresponsabilidad, la guía 7-2020 del Comité Europeo de Protección de Datos establece una serie de criterios para hacer una evaluación de si existe o no existe corresponsabilidad. Lo que viene a decir es que prevalece la realidad sobre la formalidad, es decir, que no tengas un acuerdo no quiere decir que no haya corresponsabilidad. De hecho, yo me encuentro en otro tipo de ámbitos como en los ensayos clínicos, y no quiero entrar a abrir ese debate, pero unos esfuerzos muy grandes de poner, no queremos, yo el último que he visto ponía, las partes acuerdan no querer nada de la corresponsabilidad. Digo, bueno, tú puedes decir lo que quieras, pero entonces, cuando hay un esfuerzo para decir que no son corresponsables, yo sospecho, ¿no? Entonces, bueno, prevalece la realidad. Las decisiones conjuntas no tienen por qué ser finalidades idénticas, sino que pueden ser complementarias o una necesitar a la otra. Como curiosidad, un corresponsable ni siquiera es relevante si tiene acceso a los datos o no, podría no tener acceso a los datos y podría estar decidiendo sobre la finalidad del tratamiento, y eso me recuerda cuando había responsable del fichero y responsable del tratamiento, que el del fichero tenía los datos y el del tratamiento no, pero le decía, yo quiero que hagas esto con los datos, y era responsable del tratamiento, ¿no? Eso estaba en la regulación anterior. Y bueno, por ir concluyendo, la autoridad de control inglesa también tiene unos criterios que tampoco, yo creo que todo encaja bastante bien. Y bueno, como conclusión, aparte de la coherencia y en el desarrollo legislativo para que aporte seguridad jurídica y coherencia, pues bueno, tampoco soy un talibán de la corresponsabilidad, me refiero. Mi opinión es que al final, como dice Ricard Martínez, protegemos personas y no datos, ¿no? Y luego mi amiga Ana Marzo siempre dice, bueno, ante la duda, ¿qué haces? Pues bueno, intentar aplicar un régimen que garantice el derecho a la protección de datos de en este caso, las personas usuarias de servicios sociales. Y nada, gracias. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es José María Molina, soy jefe de informática de los servicios sociales de la Junta de Castilla y León. Agradezco a las 6 la invitación a este foro que poco a poco va trayendo profesionales como yo de los servicios sociales, que hasta ahora solamente eran profesionales en el ámbito de la sanidad, de la salud. Así que muchas gracias porque ya esa palabra sociosanitaria pues se escuche cada vez más, ¿no? Bueno, yo, al contrario que mis compañeros, yo no soy jurídico, yo soy un ingeniero y, por lo tanto, voy a ir más centrado en casos más prácticos del intercambio de información o de la experiencia de intercambio de información entre los servicios sociales y salud. En
En Castilla y León, en los servicios sociales, estamos plenamente convencidos de que los servicios sociales tienen que tener la máxima cooperación con salud, pero la mínima dependencia. Es decir, si en algo se ha caracterizado Castilla y León en estos últimos años, sobre todo a partir de la ley de dependencia, es que los servicios sociales están bien considerados en todo el territorio nacional. Siempre conseguimos las puntuaciones máximas en esa atención a las personas en situación de dependencia, las que requieren esos servicios sociales, pero eso es debido a varias estrategias de los diferentes gobiernos a lo largo de estos últimos años. Una de ellas fue que hace unos años Castilla y León integró todos los servicios sociales de base, los servicios sociales repartidos en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales, de las 9 provincias, unas 200 bases de datos en un único sistema de información que se denominó SAUS, el Sistema de Acceso Unificado a los Servicios Sociales. Ese sistema, además, recogía todos los aspectos, todas las programaciones, todos los procesos automatizados de la ley de dependencia. Ese sistema ha ido evolucionando a lo largo de los años y es ahora un gran sistema de información. Por lo tanto, en Castilla y León sí que hemos hecho los deberes. También es verdad que favorece mucho, aunque es una población muy dispersa, favorece mucho esa primera estrategia y esa coordinación entre administraciones, en este caso corporaciones locales y la propia comunidad autónoma. Por lo tanto, vuelvo a repetir, máxima cooperación con salud, pero mínima dependencia, porque los servicios sociales, independientemente, están dando soluciones a los ciudadanos de Castilla y León. Por poner un escenario, por poner casos prácticos de ese intercambio de información entre salud y servicios sociales, de forma general, los profesionales de salud no acceden a la información de los servicios sociales, acceden en formato papel. Esto es la triste realidad de hoy en día de toda la administración pública de toda España. Tampoco los profesionales de servicios sociales, evidentemente, acceden a la información de salud. Es decir, es el ciudadano el que tiene que ir con sus informes de salud a que sea atendido por los servicios sociales, pero llevándolos debajo del brazo. Entonces, esto, que además es obligado por ley, por ejemplo, en la valoración de situación de dependencia, también ocurre en la atención a personas con discapacidad, cronicidad y procesos tan sensibles como la atención a mujeres en situación de violencia de género, porque también todo lo que es servicios sociales atiende también a víctimas de maltrato, etc. En cuanto a la valoración y reconocimiento de derechos, lo que es, por ejemplo, el grado de discapacidad, situación de dependencia, es necesario acreditar por parte del ciudadano ese reconocimiento de ese informe de salud en formato papel, porque ahora nosotros no podemos acceder a los datos de salud, pero es un tema que se resuelve muy fácilmente, porque la normativa, como han dicho mis compañeros anteriores, ya está hecha. No sé qué más normativa tenemos que hacer en España, si es que tenemos más normativa que otra cosa. Es voluntad, voluntad. Y, por supuesto, la atención en el centro residencial. ¿Quién no conoce a algún familiar, algún amigo que tiene personas mayores, personas con discapacidad en centros residenciales? Pero el personal sanitario de los servicios sociales no accede a la información de salud necesaria para atender mejor a lo que en salud llamáis paciente, que nosotros llamamos personas. No atiende suficiente bien al paciente porque no tiene toda la información a su disposición y tiene que preguntarla, tiene el propio familiar que llevarla en papel, etc. Y esta es la situación, Ni que decir tiene en aquellas residencias que son de ámbito privado, todavía lo tendrán mucho más complicado que las residencias de ámbito público. Hablo de las plazas, por supuesto, en este caso de las propias, las públicas y las concertadas. Porque esas personas, esos pacientes que son atendidos, tienen dietas, tienen tratamiento farmacológico, etcétera, y que
todas esas actuaciones que se hacen sobre esas personas, esos pacientes, tienen que estar coordinadas inevitablemente con salud. ¿Cómo se hace ahora? Pues por papel o de manera telefónica, no mucho más. También ahora, y cada vez más, esos procesos de transición entre sistemas, las derivaciones a centros residenciales de salud, como es el proceso de personas con enfermedad mental, tan importante de ahora después de esta pandemia que se ha puesto en evidencia, acceden desde sanidad a recursos sociales, las estancias temporales, las unidades de convalecencia sociosanitarias. Toda la información necesaria, toda la información viaja en papel. Siglo XXI, 2022. En papel. Más la atención en el domicilio. La atención en el domicilio. Existe normativa que regula el funcionamiento de equipos sociosanitarios, equipos de coordinación de base, regulados por normativa, que funcionan en algún territorio en Castilla y León y deben dar solución a casos complejos de esa coordinación sociosanitaria. Pues bien, también funcionan en papel. Y luego, por supuesto, diferentes actuaciones de servicios sociales como ayuda a domicilio, teleasistencia, asistente personal, servicios de promoción de la autonomía. Toda esa coordinación se hace en papel. Por lo tanto, esa es la situación, esos son los casos de uso, son los procesos sociosanitarios que hoy en día tenemos en España. Esta es la triste realidad, por muchos proyectos pilotos que hagamos en diferentes partes del territorio español. Y esa es la realidad. ¿Qué ha pasado? Generalmente los servicios sociales siempre han sido el hermano pequeño de salud, toda la potencia, y esto es una muestra, esta serie de foros y tal, avalado por las mejores multinacionales a nivel español, a nivel internacional, diría. Salud siempre ha estado un paso por delante y siempre además ha tenido las ganas de esa integración de lo social dentro de lo sanitario. Por lo tanto, lo social nunca ha despuntado. Poco a poco lo social sí que es verdad que se va coordinando mejor y inevitablemente se va integrando esas pequeñas bases de datos, pero son muchos los procesos sociales que se recogen actualmente. Hablamos de procesos con personas mayores, de procesos con personas con discapacidad, de infancia protegida, de mujeres maltratadas, de drogadicción, etcétera. Y muchos procesos, como os he comentado, que están entre medias entre lo social y lo sanitario. La normativa está hecha. Yo creo que poquito más, a lo mejor ordenar un poco como decía el compañero, pero poco más, la normativa está perfecta. Lo que hace falta es ganas de que esa comunicación de datos entre lo social y lo de salud se ponga en marcha, nada más. Nosotros hicimos un proyecto muy interesante con Salud Castilla y León, que se llamó Argos, y de ahí hemos cogido una experiencia de tal manera que hemos aprendido mucho, porque los servicios sociales tienen que aprender mucho de salud, que lo decía primero la compañera de la edad, en nomenclatura. Los servicios sociales son totum revolutum, es decir, es una cantidad de procesos inmenso, mucha nomenclatura, y esa catalogación en salud está muy bien hecha, muy bien hecha. Entonces nosotros de ahí sacamos una conclusión de que había que hacer, por ejemplo, un HL7, un FHIR dedicado a los servicios sociales, esa comunicación de datos, conociendo cómo están la comunicación de datos, esos estándares de comunicación de datos en el entorno sanitario, es relativamente fácil aplicarlo a entornos de sociales. Y nosotros hicimos, tuvimos una experiencia de cómo hacer eso para los servicios sociales. Y también lo que resolvimos fue que la historia social única, que ya todo el desarrollo normativo ya está hecho, el ponerlo en funcionamiento, pero utilizando las tecnologías que ya se utilizan en el entorno de salud. Salud tiene un repositorio de datos clínicos, generalmente todas las consejerías de salud lo tienen, y nosotros lo que hicimos fue desarrollar un repositorio de datos sociales. Este repositorio de datos sociales actualmente tiene una parte de datos y ahora con los fondos europeos vamos a proveerlo para que tenga el conjunto total de información. ¿Cuál sería la mejor forma de trabajar? Yo lo he apuntado a algún compañero, la compañera me parece que es Sara, es decir, es el intercambio, la interoperabilidad de información entre salud y servicios sociales. Es muy sencillo, si es que está ya hecho, la tecnología está ahí, las empresas que estáis aquí estáis deseando colaborar, es simplemente
una voluntad política de ponerlo en práctica. ¿Por qué el ciudadano va a tener que llevar un informe de salud debajo del brazo? Si es profesional sanitario puede emitirlo y yo puedo acceder a ese informe de salud siendo un profesional de servicios sociales. Evidentemente, la verdad es que es tan sencillo que yo no sé cómo no se ha puesto en marcha. Bueno, pues no se pone en marcha. ¿Por qué un profesional de los servicios sociales, médico, de una residencia pública o privada no puede acceder a cierta información de salud? Si la tecnología la tenemos ahí, evidentemente no puede acceder a toda la historia clínica de un paciente, pero sí a la historia concreta que necesite para resolver mejor una situación concreta y atender mejor a esa persona en una residencia, ¿no? Por lo tanto, la tecnología está ahí y nosotros somos firmes defensores de que está en nuestra mano, tanto de la parte TIC de los servicios sociales como de la parte TIC de salud, ponerlo en marcha. Y no hay mucho más. Y bueno, luego podemos hablar más en detalle de alguna cosa concreta. Pero bueno, en definitiva, yo creo que, como os he dicho, la situación ahora mismo es que es verdad que los servicios sociales, sobre todo en otras comunidades autónomas tipo Madrid, quizás en Cataluña y demás, hay corporaciones locales, hay ayuntamientos que son muy potentes en servicios sociales, pero eso no es ningún problema para compartir información. Hay que tener claro cuál es el protocolo de intercambio y tratar sobre todo de centrarnos en lo que es importante. ¿Qué es importante? El facilitar al ciudadano que no tenga que llevar esa documentación que ya la tiene la administración en papel, ni más ni menos. Entonces, bueno, pues fijémonos en cómo lo hacen otras administraciones con otro tipo de procesos. Puede ser empleo, por ejemplo, que quizás está, o la agencia tributaria, que también está muy avanzada, y ya está, en la que ya no se hace nada con el papel, ¿no? Y entonces, bueno, y además con la ventaja de que los procesos son limitados, son finitos, no estamos hablando de procesos infinitos de atención a las personas, ¿no? Por lo tanto, ahí está la tecnología y es ponerla en práctica. Muchas gracias. Buenas. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de empezar, pues simplemente de manera muy breve sí que me gustaría agradecer, ¿no?, una vez más a la organización por darnos la oportunidad en nombre de Iguay de participar en este foro y más concretamente en esta mesa, donde gracias a las diferentes disciplinas, ¿no?, de cada uno de los ponentes, pues estamos viendo puntos de vista muy diferentes. Y deciros también, ¿no?, que para nosotros, pues desde el inicio de año, siempre, desde hace muchos años, la celebración de este foro, ¿no?, está marcada en el calendario, por tanto, pues remarcar ese agradecimiento que tenemos de poder participar. Nos han presentado antes, en mi caso concreto yo pertenezco al área de ciberseguridad, soy gerente del área de ciberseguridad de Ernst & Young, que seguro que, bueno, como empresa de servicios muchos de vosotros conocéis, pero sí que es cierto, ¿no?, y aunque yo represento hoy quizás la parte más técnica de lo que es el afrontar este tipo de normativas, nosotros realmente este tipo de proyectos los afrontamos de manera dando soluciones híbridas, ¿no?, multidisciplinares entre lo que son nuestros compañeros de Iguay Abogados y la parte más de consultoría, ¿no? Y en mi caso, desde la parte de consultoría de riesgos tecnológicos. Más concretamente, ¿no?, pues centrándonos en esta parte que más me atañe a mí, primero de todo, ¿no?, pues hablar de manera muy introductoria de lo que es el contexto de la ciberseguridad, ¿no?, de cómo la ciberdelincuencia, pues en los últimos años ha tenido ese repunte que nos pone a todos entre las cuerdas y más concretamente, ¿no?, en un sector sociosanitario donde hemos visto que en comparación con otros sectores, pues el número de ciberataques se ha visto muy incrementado, sobre todo desde la ocurrencia de la pandemia. Más allá de este contexto, ¿no?, que entiendo que nos plantea retos a todos y que luchamos contra ellos o para lograrlo cada día, sí que me gustaría centrarme, ¿no?, más en lo que se refiere al objetivo de la mesa, que es el qué retos, ¿no?, y oportunidades nos afronta desde el punto de vista tecnológico el dar este servicio, ¿no?, o este tratamiento, lo que dice el título, tratamiento de la información de manera integral al paciente, ¿no?, al ciudadano o de las personas. En esta línea queríamos hablar principalmente o quería compartir con vosotros lo que según nuestra experiencia son los 4 pilares básicos o principales en los que se basan lo que nosotros vemos como un reto. Hay un primer pilar que yo creo que muchas de las comunidades pues ya estáis afrontando sin necesidad de que se pronunciara esta normativa, que es la parte de gestión de la identidad. Y cuando hablamos de gestión de la identidad nos referimos a toda la gestión de usuarios que se hacen de esos usuarios que son los consumidores de la información, que al fin y al cabo son nuestros sanitarios y nuestros servicios sociales. ¿Cómo vamos a hacer toda esa gestión de la identidad
para garantizar que la información se mantiene de manera confidencial y solo es accesible por quien tiene autorización para ello. Un segundo punto, que ahora entraremos más en detalle en cada uno de estos. Un segundo punto donde hablamos de la correcta configuración, ¿no? O de la necesidad de configurar correctamente todos los dispositivos, tanto los dispositivos que utilizamos a nivel de usuario como toda la infraestructura de red, ¿no? Y con esto nos referimos tanto a todos los servidores, toda la cacharrería, ¿no? Que hablamos desde la parte de ingeniería que permite hacer uso de estas aplicaciones, pero también de las comunicaciones, ¿no? El cómo hacemos que las comunicaciones en este mundo globalizado, ¿no? Pues cada vez consigamos que a pesar de esa conectividad total, pues sigamos siendo seguros. Un tercer punto, que sin duda, y aquí yo creo que todos estaremos de acuerdo, ¿no? Que sin este punto no tendría sentido nada de lo que estamos hablando, que es el tener correctamente clasificada, categorizada y almacenada toda la información, ¿vale? Que luego entraremos un poquito también más en detalle, pero sí que si no tenemos clasificada esta información, pues de poco nos servirá tener esa segmentación de usuarios, pues, dado que no podremos aislar. Y un cuarto punto que aplica ya no solo a este proceso, ¿no? Esto es totalmente transversal a cualquier proceso de cualquier sector y de cualquier actividad que se haga en el mundo, ¿no? Que es el garantizar la cadena de suministro. Cuando hablamos de garantizar la cadena de suministro, ¿no? Yo creo que antes hemos hablado, se ha comentado, hablaba de la interoperabilidad, luego el resto de compañeros pues, han comentado que nos tenemos que integrar la parte social con la sanitaria. Sabemos que muchas de las gestiones pues, están a su vez subcontratados con empresas privadas, con cada uno tendrá sus sistemas propios, cada uno aportará un eslabón a la cadena. Entonces, bueno, sin duda pensamos también, ¿no? Que este es un gran reto, el de garantizar que esas directrices comunes pues, se vayan a aplicar por igual por todas las partes implicadas. En esta parte, bueno, por hacer un resumen un poquito de los 4 pilares principales, cuando hablamos de la gestión de la identidad, pues nos encontramos el principal reto. Yo entiendo que todos los aquí presentes, pues cada uno en vuestros sistemas, en vuestras organizaciones, estaréis acostumbrados a que cada vez la parte de seguridad pues os molestemos un poquito más, ¿no? Con toda la parte de tener usuarios diferentes para según qué entornos, contraseñas cada vez más robustas, incluso métodos de multifactor de autenticación. Esto es el paradigma en el que nos encontramos actualmente. Sí que es cierto que dándonos el escenario en el que vamos a tener toda la información unificada en un único punto o disgregada entre diferentes puntos, pero que es accesible desde un único portal, sí que la gestión de las identidades tiene que ir un paso más allá. Y un paso más allá, nosotros, como afrontamos este tipo de proyectos, que bueno, serían el símil con otros proyectos de grandes corporaciones que tienen muchas ubicaciones o que hacen adquisiciones de empresas, etcétera, como lo estamos afrontando es confiar en una metodología Zero Trust, ¿no? Que esta mañana también en una de las ponencias pues, nos introducían al concepto. Y que básicamente pues, pensamos, ¿no? Que lo que tiene sentido para garantizar la confidencialidad de los datos es básicamente hacer una validación constante, ¿no? De cuál es la identidad real del usuario que hay detrás de esas consultas o que está utilizando la aplicación. Y esto pues, quiere decir que no bastará con un usuario y contraseña, sino que tendremos que ir un paso más allá y tendremos que preguntarnos de manera constante qué tipo de equipo, de dispositivo está conectándose, cuál es su ubicación, si es el horario concreto en el cual normalmente cada día accede a este tipo de información y por eso ¿no? Pues consideramos ¿no? el concepto de Zero Trust donde la confianza siempre es cero y eliminamos ese concepto de que como lo está haciendo desde un dispositivo corporativo, pues ya es seguro, ¿no? Hay que eliminar ese pensamiento, más todavía ahora que las amenazas y los riesgos de esa información unificada pues se multiplican dado que se unen diferentes bases de datos. Aquí, principalmente, y solamente para que tengáis el concepto, podemos pensar ¿no? que esto que estoy comentando justamente ahora pues va a ser un problema para la operatividad, la eficiencia de los servicios. Pero todo lo contrario, ¿no? Al final, estas validaciones se hacen en base a la definición de algoritmos de confianza, de la identidad, y que por un lado nos van a permitir ser más seguros, que es un poco lo que por mi rol persigo, pero también nos va a aportar ser más eficientes en lo que es el look and feel, lo que es la experiencia del usuario en el uso de la aplicación. ¿Por qué decimos esto? Porque en casos en los que actualmente tenemos que autenticarnos en diferentes sistemas, de nuevo con nuestro usuario y contraseña o con diferentes contraseñas, ¿no? Estos algoritmos también nos van a permitir ser más eficientes. Y nos van a permitir no solo protegernos, sino también hacer que sea mucho más ágil la actividad de los usuarios. Y bueno, yo creo que es una obviedad, ¿no? Pero matizar que cuando hablamos de usuarios siempre hablamos de los usuarios que vamos a prestar estos servicios.
Si recordáis, había un segundo punto, ¿no?, que hablaba de la correcta configuración de los dispositivos, y aquí lo vemos en diferentes vertientes, ¿no? Lo que tenemos actualmente de manera generalizada, no solo en los servicios sociosanitarios, sino prácticamente en casi cualquier servicio que hay actualmente en la administración y también en la empresa privada, nos encontramos, ¿no?, con que normalmente estaréis acostumbrados a estar en vuestro ordenador, conectaros a las herramientas, a los sistemas corporativos a través de la red de la propia empresa, de la propia organización o a través de una conexión VPN. Pues esto también para nosotros pensamos, ¿no?, que en este nuevo paradigma no es suficiente, ¿vale? Consideramos que hay que hacer una protección, lo que llamamos punto a punto, end-to-end, que nos va a permitir, ¿no?, pues garantizar que somos capaces de conocer cuál es el estado de seguridad de estos dispositivos, ser capaces de monitorizar en todo momento pues cuál es la actividad, bien sea una actividad accidental, errónea por parte del usuario o realmente se considera un ataque de ciber o un ciberataque, y tener todo este control sobre los dispositivos es lo que nos va a permitir, pues sin duda alguna, ser capaces de detectar a tiempo y también, gracias a esa detección, pues actuar de manera temprana y evitar que esos ataques pues se puedan materializar, ¿no?, y convertirse en incidentes que en muchos casos, por desgracia, pues tienen una afectación muy grave. Una afectación muy grave no solo a la confidencialidad, que es donde estamos poniendo el foco, sino también al resto de constantes de seguridad, ¿no?, como es la integridad de la información, la disponibilidad de la misma y, por tanto, pues no podríamos dar o prestar esos servicios vitales a la ciudadanía. En este punto, para nosotros, ¿no?, hemos hablado también, por un lado, de lo que es la seguridad del dispositivo, ¿no?, pues ser capaces de que nuestro dispositivo ya no lo tenga un antivirus, sino que tenga otras soluciones que nos permitan detectar más y, en caso de incidente, responder rápido. Pero también es importante, para poder hacer esta respuesta, y yo creo que esta mañana, si habéis estado, pues nos han hablado de lo que es un servicio SOC, ¿no? Pues normalmente este tipo de configuraciones de la que os hablo le da más capacidad a esos servicios SOC de monitorización y de operaciones para detectar más rápido y responder más rápido. ¿Cómo respondemos más rápido? Hay una parte que es clave y que seguro que todos vosotros, antes o después, os habéis visto en este tipo de situaciones donde nuestras organizaciones pues hacen una segmentación, ¿no?, lo que llamamos una segmentación de red, que básicamente es aislar la información de un departamento de otros departamentos diferentes, ¿no? Pues esto también es un gran reto que tenemos, dado que para que esta solución garantice todas las constantes de seguridad, pensamos que debemos hacer una segmentación o aislar la información considerando microperímetros, ¿no? Todavía hay que hacerla o llevar esa segmentación a un grado 2.0 que actualmente, pues por lo general, las organizaciones no tenemos todavía. Y por último, pues dar un mensaje de valor, un mensaje que nos permite pues tener una capacidad de reporting y de contar cuál es nuestro estado de la seguridad, ¿no? El tener toda esta infraestructura protegida nos va a permitir lo que en ciberseguridad llamamos a tener un mapa de exposición, a ser capaces de cuáles son nuestras vulnerabilidades y a partir del mapa de exposición que tenemos, ¿no?, pues saber qué cosas tenemos que priorizar o qué cosas tenemos que resolver frente a otras. Esto también es un beneficio colateral que nosotros llamamos, ¿no?, que tenemos gracias a esa seguridad, pues tener esa capacidad de dar ese mensaje y también de ser capaces de priorizar según las necesidades reales de negocio o más que de negocio, en este caso, de servicio. Hay un tercer punto que hablábamos de la clasificación y el almacenamiento de la información o de los datos. Aquí realmente, si todo lo anterior, pues no tendrá sentido en caso si no tenemos bien clasificada y bien almacenada la información. Aquí sí que pues todo el carácter de la administración pública, como bien sabéis, el anexo 2 del Esquema Nacional de Seguridad pues hace mucho hincapié en tener una buena clasificación y una buena etiqueta de la información. Pues todavía más, ¿no?, esta normativa nos pide que apliquemos esos controles que el Esquema Nacional nos sugiere y que incluso en algunos casos tendremos que ir un poco más allá, ¿no? Es muy importante que en este caso tengamos perfectamente identificada, etiquetada toda esa información para que los ejemplos, ¿no?, que nos decía José María de que desde el servicio de servicios sociales se pueda tener acceso a información sanitaria, pues que realmente esté segmentada y solo tengamos acceso a esa información que en cada momento es precisa, cumpliendo con el principio de minimización de los datos. Por supuesto, también tener en cuenta, ¿no?, y esto lo ligamos, este tercer reto o este tercer requisito lo ligamos mucho con el primero, ¿no?, de la gestión de la identidad. Están muy relacionadas, porque realmente lo que
pretendemos con estas segmentaciones aplicar el principio del less privilege, ¿no? Del mínimo privilegio, que es realmente en términos de seguridad pues lo que para nosotros es la base de afrontar correctamente este tipo de proyectos, que ya os digo, no son sencillos desde el punto de vista, pues no son ágiles, pero realmente tampoco son complicados. Al final, este tipo de proyectos lo que nos van a llevar es hacer un buen entendimiento de todo lo que son los servicios sanitarios, bueno, socio y sanitarios, y ser capaces, ¿no? Pues de etiquetar correctamente toda esta información y mantenerla bien actualizada. Y por último también hablábamos de clasificación y almacenamiento de los datos, pues por último, es algo que es obvio, ¿no? Pero también pues la necesidad de tener toda esta información siempre cifrada. No lo he comentado antes, pero tan importante es cifrar los datos como tan importante es cifrar también todas las comunicaciones que hablaba antes. Es decir, no vale solo con abrir y cerrar las puertas de entrada, sino también es recomendable que todos esos paquetes de datos pues estén siempre cifrados para que en caso de ser interceptados, que el riesgo cero no existe y siempre va a poder un atacante romper nuestras barreras de seguridad, pues ir poniéndole más trabas, ¿no? Y por último, teníamos un cuarto pilar que hablábamos de garantizar la cadena de suministro, ¿vale? ¿Qué queremos decir con la cadena de suministro? Ya lo he comentado antes un poquito de manera introductoria, pero al final pues lo que estamos viendo, ¿no? Es que cada vez, bueno, y aquí también habrá que ver, ¿no? Cada comunidad cómo afronta esta normativa de tener ese modelo de relación entre los servicios sociales y los sanitarios. Hay diferentes modelos, ¿no? Podemos estar en un modelo en el que tanto los usuarios de una parte como la otra tengan acceso a todas las aplicaciones, aunque sí que nos preveemos que, bueno, al final tenemos la intuición, ¿no? De que en muchos casos se optará por una solución en la que un único portal, como bien comentaban también un ejemplo del caso de Castilla y León, ¿no? Pues un único portal podría ser el que ese portal esté autorizado con un único usuario según tu tipo de usuario, tu tipo de función y el momento en el que te encuentras y la atención que estás prestando, quien tenga comunicación con todas las bases de datos, ¿no? Si ocurre esto, pues aquí hay un tema que ha comentado muy bien Sara al inicio, ¿no? De interoperabilidad y pues tendremos que garantizar, ¿no? Que todos los sistemas, todas las aplicaciones, que ahora era sencillo, entre comillas, ¿no? Porque al final cada organismo gestionaba su infraestructura, pues tienen que cumplir con unas directrices que serán generales o serán transversales. Y para nosotros, bueno, pues pensar también, ¿no? Cómo no, que este va a ser uno de los grandes retos que vamos a tener, ¿no? También teniendo toda esa dependencia en muchos casos de servicios prestados por terceros. Por último, bueno, estos eran los principales puntos que veíamos como retos. A partir de aquí, pues también no todo iba a ser negativo. No quiero ser el malo de la película, ni mucho menos, aunque hable de cosas que son problemas. Simplemente también decir que tenemos oportunidades. Es decir, todos los retos anteriores los podemos convertir en oportunidades y en concreto hay una oportunidad que es irrepetible, ¿no? Que nunca nos habíamos encontrado con ella, y es que tenemos el problema actual, ¿no? De que hay muchas o numerosas o más de las que nos gustaría copias no controladas de la información, ¿no? Entonces ahora tenemos una oportunidad irrepetible de configurar desde el diseño, ¿no? Y aplicando ese Privacy by Design, ser capaces desde el diseño de configurar todo este sistema para que realmente eliminar esas copias de seguridad no controladas, ¿no? Ese export a un Excel, ese PDF que me lo imprimo y así lo tengo en papel porque como luego no voy a poder acceder, ya lo tengo, ¿no? Pues todo esto lo vamos a, o al menos nuestra propuesta, o conforme lo afrontamos, es eliminar esta posibilidad, excepto en aquellos casos que sea estrictamente necesario y que, sirviendo con ese concepto de Zero Trust que os hablábamos antes, pues ya esos algoritmos de confianza permitirán saber si ante esa situación concreta pues hay que hacer una excepción. Pero sin duda que sean excepciones y no como ocurre ahora, que las excepciones son las en las que no hacemos esas copias. Y con esto simplemente finalizar, ¿no? Con lo que para nosotros es un lema en la parte de gestión de identidades y gestión de la información, ¿no? Que es el just in time, ¿no? Que es simplemente pues, tener acceso a la información en el momento exacto en el que sea necesario y evitar ese duplicado. Y hasta aquí, pues si queréis, ahora comentamos un poquito más en detalle. Un punto. Muchas gracias. ¿Ahora? Sí.
Bueno, pues os decía muchas gracias a todos pues, por vuestras intervenciones. Creo que todos vosotros habéis tratado temas interesantes, habéis planteado preguntas, interrogantes, para que ahora podamos aquí exponerlos entre todos y que podáis hacer las preguntas que consideréis oportunas a cualquiera de ellos. No sé si alguien ya quiere empezar a abrir con preguntas el turno de debate. Sí, dime. Hay una pregunta online para Sara, Para Sara. de María Antonia Martín Delgado. Pregunta si han trabajado con otras comunidades autónomas para trabajar en la nomenclatura estandarizada en servicios sociales. No, actualmente el proyecto de Intersocial se ha llevado a cabo internamente entre profesionales de los servicios sociales de Cataluña. Me consta que sí que alguna comunidad autónoma había pedido información al respecto y se le había enseñado cómo se había trabajado, pero de entrada se ha trabajado internamente en la comunidad. Gracias. Bueno, yo sí quería lanzar no es una pregunta, pero un aspecto a debatir. Como has puesto Sara, en Cataluña lo que hacemos, porque quizá tenemos un nivel de tratamiento de la historia clínica, tanto de salud como historia social, que ha permitido este intercambio de información, pero suponiendo que esto no fuera así, que nos pusiéramos en plan de iniciar o de plantear desde cero este intercambio o este tratamiento de datos entre servicios sociales y servicios de salud, ¿cuál creéis que sería la solución o con menos riesgos o más factible? ¿Crear una historia única en que ambos servicios sanitarios incluyeran ahí todos sus datos, o creéis que es una opción mejor las dos historias con intercambio de información? No sé. Hombre, sin duda habría que cuestionarlo, ¿no? Y habría que pensarlo muy bien. Pero lo que yo sí me gustaría aportar es que, claro, esto de por sí ya es un cambio de paradigma, es un plan de choque, ¿no? Lo que estamos planteando de manera, entonces, quizás para hacer esa gestión del cambio de una manera lo más progresiva posible, quizás tendría sentido, ¿no? Pues, o sería una propuesta a marcar unas directrices, ¿no? Generales de cuáles deberían ser los requisitos que deberían cumplir cada uno de los sistemas, bases de datos que ya existen actualmente, y crear, como decía antes, a modo de ejemplo, ¿no? Pues un portal único, el cual, pues mediante comunicación con cada una de estas aplicaciones, pudiera tener acceso a toda esa información. Es decir, mantener quizás las bases de datos como existen actualmente podría ser una solución, siempre y cuando se haga una buena configuración de ese portal único de acceso, y que al mismo tiempo, ¿no? Pues gracias al modelo o metodología hacer otras que comentábamos antes, pues será posible hacer toda esa segmentación de la información y hacer esa segmentación de los accesos. Eso sería, más allá de entrar en la parte más operativa, ¿no? Que aquí quizás yo no puedo aportar, pero vamos, yo creo que ambas soluciones serían posibles, cumpliendo siempre con los requisitos de seguridad. Luego, por supuesto, si creamos una historia clínica común desde el punto de vista de seguridad, no sé si queréis, pero vamos, pienso que las implicaciones serían las mismas. Es decir, lo mismo, no sé, es plantear esos controles en el portal único con su comunicación con el resto de bases de datos, como en ese único sistema, ¿no? Que sería la otra modalidad, donde hay una única historia, y aquí pues aplicar los controles directamente sobre ese sistema. Adelante. Bueno, yo creo que hay que abordarlo desde el punto de vista de los procesos, de los diferentes procesos que tenemos entre servicios sociales y salud, o entre salud y los servicios sociales. Es decir, un portal único depende si efectivamente ese proceso es un proceso claramente que interactúan durante muchas etapas de ese proceso profesionales tanto del ámbito de la salud como de los servicios sociales. Entonces sí, hagamos un único portal en el cual todos los profesionales acceden
para valorar, mejorar la atención de una persona, de un paciente, en un proceso en el cual, insisto, participen claramente durante todas las etapas, o prácticamente todas, ambos profesionales, ambos tipos de profesionales. Si no, pues no hace falta. Es decir, los servicios sociales tienen sus propios sistemas de información y los servicios de salud supuestamente tienen incluso mejores sistemas de información ya más automatizados. Por lo tanto, hagamos esa interoperabilidad que ahora mismo se puede hacer de una manera muy sencilla. Pongo, por ejemplo, la situación de la valoración de la situación de dependencia, en la cual insisto que el ciudadano tiene que llevarse debajo del brazo el informe, el papel de salud. Es muy fácil para salud tener esos informes en un repositorio y que desde los procesos de servicios sociales comuniquen de una forma segura, con un tratamiento de información seguro y con todos los controles que existen actualmente, recoja ese informe de salud automatizado de tal forma que el ciudadano no tiene por qué llevarse ningún informe debajo del brazo. Y eso sería un ejemplo de interoperabilidad. Por lo tanto, como decía el compañero, es verdad, hay dos ejemplos claros. Uno en el cual todos los profesionales actúan en el mismo proceso sociosanitario, dícese, por ejemplo, enfermera mental, unidades de convalecencia sociosanitaria, incluso algunos procesos en el ámbito residencial, pero otros en los que simplemente se requiere un informe de salud y ese informe de salud puede estar a disposición de los sistemas automatizados de servicios sociales. Y al contrario, si los servicios de salud requieren algún informe concreto de los servicios sociales, pues se ponen a disposición y con esos mecanismos de interoperabilidad se interactúa entre ellos. Por lo tanto, vuelvo a insistir que la normativa ya está hecha. Los sistemas salud, es verdad que tiene más estándares, más experiencia, mejor tecnología, es cierto, pero que, por ejemplo, en el ámbito de Castilla y León nosotros sí que estamos preparados para interactuar con cualquier tipo de organismo. De hecho, ya lo estamos haciendo con muchos de la administración estatal y con salud ya hemos hecho algunas pruebas y yo creo que con éxito. Entonces, bueno, es ponerlo en funcionamiento. Y quería también preguntar a Sara, porque me ha parecido interesante el aspecto en la nueva regulación que se contempla el poder conocer la trazabilidad de los accesos que se hayan hecho, si esto en estos momentos es posible, se ha implementado, en qué estado está y si ya es plenamente efectivo y podemos conocer la identidad, al día, a la hora, quién ha sido y si esto está así o todavía está en proceso de implementación. Hola. Por la parte de salud sí que ya es una realidad. El ciudadano desde la MEA Salud, que es como la carpeta de salud del paciente, sí que hay un apartado en el que se le indica y puede conocer los accesos siempre a la historia clínica compartida, porque en la MEA Salud lo que el ciudadano accede es a la información que contiene en esta historia clínica compartida. Entonces aquí sí que se puede consultar el día, la hora y el centro desde el cual se ha accedido y a qué se ha accedido. Desde la parte de social, como comentábamos, que tienen este sistema fragmentado y les falta como esta capa intermedia de historia clínica social. No, actualmente no se puede consultar. Sí que es verdad que en la disposición de la ley de presupuestos se ha introducido, creo que son 2 años para que se pueda llevar a cabo, pensando en que social se pueda adaptar. Actualmente lo que sí que es cierto es que, llegado el momento, si social no se pudiera adaptar, salud sí que lo podríamos mostrar, porque actualmente sí que registramos todos los movimientos, desde el profesional nuestro que accede hasta la consulta que tenemos desde el ámbito de servicios sociales. Y se puede consultar en las dos direcciones. La traza la tenemos en las dos direcciones, tanto lo que consulta el nuestro como lo que ven los demás desde la parte de social. Pero sí que es verdad que hemos introducido estos 2 años para que desde la parte de social se puedan adaptar y puedan mostrar esta traza de sus sistemas. Yo tenía una pregunta, Sara. Lo que puede acceder la persona usuaria es quién ha accedido o únicamente desde qué centro ha accedido, porque nosotros
En la Generalitat Valenciana teníamos dudas de si, sobre todo relacionado con los pacientes, tenían acceso a saber qué personal, ¿no? Médico había accedido a su historia clínica. Hicimos una consulta a nuestro Consejo de Transparencia. Perdón. Era yo. Sí. Bueno, claramente, ¿no? Entonces hicimos, bueno, además como aquí hay personas que están en un Consejo de Transparencia y de Protección de Datos que igual podrían aportar. Pero bueno, nuestra duda era si se podía aportar al paciente los datos personales de los médicos. Nos dijeron que sí. Y que existe el derecho a saber qué persona ha accedido a tus datos. Entonces tenía la duda de si con el tema de la historia social era igual, no era igual. Como esto tiene una derivada también de la ley de salud, pues ya no. Nosotros actualmente desde la MEA Salud no mostramos el nombre del profesional, mostramos el centro, mostramos el día, la hora y a qué se ha accedido. Con esto ya el ciudadano de entrada ya puede reconocer si ha habido un posible acceso indebido porque él sabe en qué momento ha tenido un contacto con el sistema de salud. No mostramos el nombre y la identificación del profesional. Sí que es cierto que como derecho de acceso, cuando lo solicitan como derecho de acceso, de entrada no se le da el nombre del profesional. Sí que es cierto que en la guía justamente de la autoridad sí que se pone como una buena práctica el hecho de que cuando lo piden los ciudadanos se les pueda darle el nombre del profesional, pero de entrada no lo mostramos ni como derecho de acceso se da. Sí que en la vía de transparencia, por la vía de transparencia, sí que es cierto que lo podrían solicitar. Hola, buenas tardes. Esta pregunta va dirigida a Sara. Quería que me comentase cómo se inicia un proceso de intercambio entre los servicios sociales y los servicios sanitarios. Si los inicia por ejemplo, desde una residencia de ancianos, llama al médico de cabecera. ¿Cómo se inicia el proceso de intercambio para acceder, por ejemplo, a los datos sanitarios de una residencia? Actualmente lo que os explicaba el alcance de la ley de mesura, estamos hablando de los servicios sociales básicos que son desde el punto de vista de servicios sociales de ayuntamientos. Desde la parte de residencias, sí que es cierto que durante la pandemia que tuvimos como una intervención por la parte de salud de a los centros residenciales, ¿no? Que son propiamente del Departamento de Derechos Sociales, aquí hicimos otra intervención. ¿Vale? Y sí que se les puso a los profesionales sanitarios de los centros residenciales, se les puso un punto del sistema de información de primaria controlado y tutelado por el profesional de primaria para poder controlar a esos pacientes. Pero ya te digo, fue una acción controlada que se hizo dentro del entorno COVID y de esta intervención que se hizo de los servicios, bueno, de las residencias básicamente por el problema que hubo. Y en este sentido, simplemente lo que se hace es cuando el profesional se le pone el punto de CAP, que es el sistema de información de primaria, se pone en la residencia, el profesional del sistema de información de referencia del centro de referencia de la residencia, el centro de primaria de referencia, es el que da de alta a los usuarios que están en la residencia. Y en este sentido, los atienden conjuntamente. O sea, colaboran entre ellos, y hace una propuesta de medicación, de seguimiento. Muchas veces es el mismo profesional del centro de primaria el que va a pasar visita a la residencia. Es un entorno colaborativo controlado, y tienen funciones controladas en este caso. Gracias. Bueno, si queréis, sigo preguntando. ¿Habéis hecho el intercambio? Sí, gracias.
Y yo quizá ya, si no hay más intervenciones para aquí. Gracias. Carlos Parra, de la Junta Directiva de las 6. Muchas gracias por la sesión muy interesante. Y quería hacer algunos comentarios y reflexiones. Es decir, lo primero es saber si en algún caso habéis planteado, porque nosotros vivimos en el mundo de la evidencia, el mundo de la salud, de hecho nos debemos a la medicina basada en la evidencia y ese es el contexto en el que trabajamos. No sé si la hipótesis, creo que de que la falta de información cuando se presta asistencia sanitaria desde lo social genera seguramente problemas con resultados en salud. Es decir, que podemos tener problemas hasta en los endpoints más duros, como puede ser la mortalidad incluso. Si estuviéramos en Reino Unido, seguramente estaría publicado en BMJ y ya estaría en la agenda política, porque una demostración de un gran estudio con una N grande puede decir, estamos demostrando de una manera científica que aumenta la mortalidad, la falta de información en esos servicios sociales que tienen necesidad de información clínica de los pacientes en un momento dado. Y eso es la mejor forma de ponerlo en la agenda política, creo. Por otra parte, pero otra cosa que quería comentar es que parece que no se habla de la otra parte. En el mundo entero, en la evidencia, se habla de los determinantes sociales de la salud. Sí, me consta de trabajar me dedico a la investigación de la necesidad de información para tomar decisiones clínicas a corto, medio y largo plazo respecto a los pacientes, y también es importante, y parece que a los de la salud no nos importa, no tenemos constancia de esa necesidad de información. No es lo mismo una persona que vive en un 5º piso, que no tiene ascensor, que le recomienda a su médico, camine usted, y no tiene familiares que le ayuden a salir a la calle, y le dice, camine usted todos los días 2 kilómetros, ¿cómo voy a caminar si no puedo ni salir de casa? Por ejemplo. Y lo último era hacer una reflexión de que en ambos casos, hoy ya lo que está ocupando, incluso desde el punto de vista científico, es el determinante digital de la salud. Es decir, que el acceso de esas personas a los medios digitales y al uso de lo digital ya está afectando incluso a los riesgos de mortalidad en pacientes con cáncer, que ya se ha publicado en Lancet resultados de investigaciones de este tipo. Bueno, ha sido un batiburrillo de ideas y comentarios y no sé si me podéis comentar algo de esto. Gracias. Bueno, pues que sí, que efectivamente, que tiene toda la razón. Sí, claramente. Efectivamente, claro, cuando efectivamente hay casos sensibles que se ponen encima de la mesa, pues evidentemente pues el político pues debería sensibilizarse más, ¿no? Sí que es verdad que muchos de los procesos sociosanitarios desembocan en situaciones de carácter administrativo con las personas en servicios sociales, me refiero. Por ejemplo, el grado de situación de dependencia, al final es una prestaciones que da las diferentes comunidades autónomas para las personas en situación de dependencia, que son recursos, pero al fin y al cabo son recursos después de un procedimiento administrativo. Lo que necesitan los servicios sociales es ser más ágiles, gracias a que la comunicación entre salud y los servicios sociales es más ágil. Eso por un lado. Por lo tanto, ahí no estaríamos hablando de ninguna responsabilidad en el ámbito de salud o de que quizás los servicios sociales no son tan ágiles y por lo tanto cuando ya se va a dar a lo mejor la prestación a esa persona por desgracia ha fallecido. Eso sería. Pero es verdad que por otro lado, sí que es verdad que en otros ámbitos, por ejemplo en el ámbito de gestión residencial, claramente es lo que acabas de comentar. Ahí sí que es verdad en que una buena coordinación entre los profesionales médicos, insisto, los profesionales médicos de los servicios sociales y los profesionales médicos de la salud es vital. Y es vital porque atiendes mejor a la persona. También es verdad que los profesionales sanitarios de atención primaria muchas veces hacen de psicólogos con las personas, con los ciudadanos, y muchas veces recogen información, como hay en los sistemas de atención primaria, referente incluso a situaciones de violencia de género. Y están recogidos en los sistemas de atención primaria. Situaciones que
subjetivas de la persona referentes a su vida cotidiana, ¿no? Y es verdad que estoy de acuerdo en que el profesional médico valoraría mejor a la persona si conociera ciertos aspectos de los servicios sociales, de su situación social de la persona. Por lo tanto, estaría mejor atendida. En definitiva, pues sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, sí, sí. Todo lo que sea esa facilidad de comunicación, siempre, insisto, accediendo a los datos a los que se tenga derecho, con toda la información, con toda la seguridad, con todo lo que hemos comentado en este debate, por supuesto que sí. Y sobre todo, facilitando al ciudadano que en el siglo XXI no tenga que llevarse las cosas en papel y que al menos lo que exija es que dentro de su propia comunidad autónoma, que no es poco, ambas consejerías, ambos organismos estén bien comunicados y no tengan que llevarse la información, no tengan que llevarse papeles de un lado para otro. Hay más casos, por ejemplo, la atención temprana. Atención temprana son recursos para niños de 0 a 3 años que tienen situaciones de discapacidad o necesitan ayudas en ese periodo de edad, de 0 a 3 años. Bueno, se podría mejorar mucho la atención sociosanitaria ahí. Existe coordinación, pero es una coordinación de aquella manera, papel, teléfono, etcétera. ¿Se puede coordinar mejor? Sí. Al final, ¿todo eso repercute en la persona, en la familia, en el niño? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por lo tanto, pues sí, estoy de acuerdo que... pero, insisto, lo tenemos muy cerca. Y aquí hay empresas del ámbito de la tecnología. Este foro es un foro, en el fondo, de la informática, de la salud. La situación, todo lo que es la tecnología lo tenemos a disposición. La normativa yo creo que también está ahí a disposición. Es aplicarla. Es efectivamente lo que tú comentabas, que el político se ponga de acuerdo y diga que sí, que salud es importante. Ahora mismo todas las consejerías de salud en todas las comunidades autónomas son independientes, pero tienen que dejar un poquito, que además de poner vacunas, tenemos que tratar de coordinarnos mejor con los servicios sociales. Ese es el tema, ¿no? Es un poco, es decir, ¿tenemos que operar? Sí. ¿Tenemos que salvar vidas? Sí, también. ¿Tenemos que poner además vacunas? También. Pero tenemos que coordinarnos mejor con los servicios sociales y la informática está ahí y estamos dispuestos a colaborar. Bueno, yo creo que esta es la línea, ¿no? Este es el objeto de la sesión de hoy, el tratamiento, el intercambio de información entre ambos servicios para prestar esta atención integral a los usuarios de ambos servicios, ¿no? En esta línea, por esto también ya se ha avanzado en regular ese intercambio de información, lo que no deja que habrá aspectos que hay que dejar un tiempo de implementación, porque evidentemente, y tal como está, es verdad que los servicios de salud tienen una historia clínica ya muy estudiada y que lleva mucho tiempo y en la historia digamos, de los servicios sociales no está, creo, si no desmiéntemelo Sara, creo que no está al mismo nivel todavía de madurez, ¿no? Como la historia clínica de salud, con lo cual esto puede ser, pero es claramente que la idea y que la línea y que la solución puede ser esa. Otra cosa es la confianza que generemos en el ciudadano sobre qué haremos. Creo que tenemos que transmitir bien que este intercambio de información se hará con unos requisitos, con unas finalidades concretas o con unas garantías, porque si no, bueno, si no damos esta confianza puede haber un retroceso en este aspecto, ¿no? Pero está claro que garantizar una atención integral requiere de esta comunicación de información. No sé. Sí, sí, está claro. Hola, buenas tardes. Soy Mercedes Alfaro del Ministerio de Sanidad. Bueno, muchas gracias por la mesa porque la verdad que ha sido todo pues, muy interesante y muy ilustrativo. Siento decir que no muy novedoso porque este problema lo conocemos y le llevamos dando vueltas todos ya mucho tiempo. A mí me gustaría hacer alguna observación. En primer lugar, y perdonadme que me vuelva bruscamente a una cosa muy analógica, es muy malo coser sin hilvanar previamente. Entonces creo que nos falta el hilván. Y el hilván consiste en decir,
bueno, integración de información sociosanitaria para todo el mundo. Yo voy al médico porque me duele la garganta y a mi médico le van a integrar cuánto gano yo, si he tenido algún problema de, no sé, de malos tratos. Si yo no se lo quiero contar y yo voy porque tengo una amigdalitis. Entonces, en primer lugar, yo creo que habría que definir en qué casos de uso es necesaria la integración social y sanitaria, de la información social y sanitaria. Cuando el paciente necesite un abordaje desde los dos puntos de vista, que es muy frecuente, pero que no es siempre, en ese caso es cuando hay que articular el mecanismo de que se integre, no de oficio, es decir, por el hecho de que yo voy al médico, mi médico va a saberlo todo, o por el hecho de que yo voy al médico, yo a mi médico a veces le cuento cosas que pueden ser delictivas. Y espero que se quede en la intimidad de la historia clínica y con la protección de la historia clínica. Entonces yo creo que hay que hilvanar primero. Tenemos que ver cuándo es necesario integrar esos datos. Los estudios ecológicos de investigación para conocer qué factores están influyendo en una enfermedad o en una deriva social. Por ejemplo, se está hablando muchísimo del suicidio. Y el suicidio es una situación tremenda en todos los casos. Y sobre todo si los suicidios son en personas jóvenes. Cuanto más prematura es una muerte, pues más tremenda es. Pero ¿sabéis cuál es la tasa ajustada por edad más alta de suicidios? La de varones de más de 70 años. Y eso evidentemente es un problema fundamentalmente social, de soledad, de no poder con tu vida. Entonces, estos estudios, insisto, estadísticos, de saber en qué momento, qué factores, qué influyen, para poderlo aplicar individualmente cuando tienes al paciente delante, pero ya el profesional, no de oficio, sino los profesionales tenemos que saber que pacientes con determinadas características pueden verse influida su evolución clínica o que pacientes de determinada situación social pueden enfermar de otra manera. Y en el momento en que se identifica al paciente, actuar entonces coordinadamente e integrar información, no siempre. Es mi visión. Me gustaría saber si la podéis ver así o pensáis que tienen que estar la información integrada de entrada. Simplemente comentarte que estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que me da la impresión, no lo sé, que es como si eso pasase solo si se integran los servicios sanitarios y los sociales. Claro, los servicios sanitarios, a ver, hasta donde yo entiendo que no, porque yo no soy un facultativo, no soy médico, pero tienen se le ponen pocas puertas porque tienen unas necesidades de acceso que en ocasiones, no sé, urgencias, lo que sea, ¿no? Sustituciones, tal, pues entonces ya parte de ese hilvanar, ¿no? Ya no está hilvanado, porque no sé si me explico. Entonces, muchas veces también delegamos de alguna forma al profesional que no acceda cuando no tiene que acceder, porque sí que tiene acceso potencial, pero no puede, tiene un código ético claro. No sé, era por puntualizar un poco lo que comentabas, porque no es el hecho de integrar esos sistemas que suponga ya el riesgo ya existe, ¿no? Eso quería comentar. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que has comentado y efectivamente yo creo que ya está protocolizado, pero hay situaciones en salud, tanto en especializada como en atención primaria, de detección de casos y por lo tanto ahí el médico tiene incluso cierta obligación, ¿no? En muchos casos de dar conocimiento a los servicios sociales, lo que tú bien dices, con un protocolo y todo bien regulado. Pero evidentemente por la sanidad, por la salud pública, entran muchísimos casos de detección de servicios sociales. Sí, evidentemente.
pensando en la historia clínica interoperable del SNS. Como sabéis, y si no lo sabéis os lo comento, es una serie de documentos clínicos que contienen la información relevante para atender a una persona cuando está fuera de su servicio de salud. Tiene uno de ellos que es la historia clínica resumida, que se produce en el momento de la consulta y que extrae los datos más importantes, pues de alergias, problemas en curso, tratamientos en curso, antecedentes, etcétera, vacunas y tal. Y estábamos dándole las vueltas a hacer, son 10 documentos, a hacer el 11º documento que fuera el informe social. Y ese informe social que se pudiera alimentar desde ambos sitios, pero que fuera ese informe social, no el resto de documentos. El informe social ya lo tenemos, ¿eh? O sea, no, que... sociosanitario, o sea, vale. integrado, el informe sociosanitario. Por nuestra parte veíamos fácil hacer, extraer los datos que se vieran con los servicios sociales, que son los más necesarios, o el informe de la dependencia, podría ser otro de los documentos, que está bastante estructurado, y ponerlo a disposición en el repositorio de cada comunidad autónoma, porque la información no sale de ahí, de las personas, los profesionales de servicios sociales que lo necesitasen. ¿Qué problema le vemos? Estamos trabajando en ello. ¿Qué problema le vemos? Para entrar en ese repositorio, como es cruzado entre comunidades, los profesionales tienen que estar autorizados por su comunidad autónoma y dotados de un certificado personal que deje esa huella, porque efectivamente la interoperable del SNS también dice al paciente quién ha entrado a su historia, el centro y servicio desde el que se ha entrado. Entonces el problema era, y lo tenemos que ver ahora, porque todo esto es una tormenta de ideas y como tal os la traslado, es quién autoriza. Tendría que ser la Consejería de Servicios Sociales quien autorizase a una serie de personas, tuviera ese registro y además que pudiera llegar solamente a esos informes. Os lo digo por los que sois de tecnologías, que hay que pensar que solo hay que dejar entrar a determinados informes de una parte y de otra. Entonces, bueno, esa era la idea. Igual quizá es un poco naif, pero yo creo que se resolvería algunos temas. Sí. El profesional que necesitamos, lo de la dependencia, por ejemplo. Sí, yo aquí simplemente remarcar con respecto a lo que he comentado antes de toda la parte tecnológica, que evidentemente, ¿no?, cuando hablábamos de toda esa gestión de la identidad, hablábamos de que eran proyectos que se ejecutaban a largo plazo y que eran costosos porque había que tener un muy buen entendimiento de los servicios. Era precisamente por esto, ¿no?, porque no hablábamos simplemente de integrar 2 aplicaciones y que un mismo usuario tenga acceso a toda la información, ¿no?, sino precisamente ahí es donde está la complejidad de este tipo de proyectos. Más. Sí, porque ya vamos pasados de tiempo. Una puntualización respecto, o yo lo he entendido mal, o no sé, o no he entendido muy bien, sobre el acceso a los datos del médico o de la persona que accede a la historia clínica. Las autoridades de control, de manera unánime, estamos diciendo que no se tiene por qué saber quién es el que ha accedido. ¿Ello por qué? Porque entendemos que el derecho de acceso a la historia clínica supone el derecho a saber de dónde se ha accedido, cuándo se ha accedido, pero no quién ha accedido. Sí. Ahora hemos hecho un informe, el último supuesto que hemos tenido de ejercicio de tutela de derechos, que un señor nos pedía precisamente eso, que quería saber qué médico o qué persona había accedido. Y le dijimos que el derecho de acceso no incluye esa posibilidad. En todo caso, por vía del interés legítimo, que podría acceder en su caso si habría lugar, pero o por vía de la denuncia. Es decir, yo veo que hay accesos que son indebidos y denuncio a la agencia vasca, en mi caso, diciéndole estos accesos no son debidos. Investiguen, y nosotros investigamos sin ningún problema. Sí, si quieres ya lo tratamos en la mesa de No, por eso no, es que me ha dejado un poco bueno, así, yo creo que más bien ha dicho que no, claro. En cambio, entendemos sí, por ejemplo,
Que Sí, no, quiero decir que, por ejemplo, la ley foral, salvo que esté previsto expresamente, la ley foral navarra, dentro del derecho de acceso a la historia clínica, incluye el derecho a saber qué personas han accedido, con lo cual Exacto. en ese tema no hay ningún problema. Sí. ¿Que requiere una modificación de la ley de autonomía del paciente o de las propias leyes que regulan la autonomía del paciente en las distintas comunidades autónomas? Pues a lo mejor sí, pero de momento entendemos que si no está normativamente aceptado, no estaría dentro de la tutela del derecho. Concluyendo, entender. Se dan vía derecho de información pública porque el Consejo de Transparencia lo ha dicho. O sea, nosotros entendemos que por derecho de acceso de protección de datos, artículo 15 del reglamento, no están obligados a dar la identidad de los profesionales, coincidimos contigo. Otra cosa es que por ley de transparencia, entendiendo que la historia clínica es una información pública y que se obliga a dar, o por ley de transparencia catalana, la nuestra, la 24, que puedan acceder a esta información si los solicitan, pero no por normativa de protección de datos y no a nosotros. Si acaso luego mañana en la sesión de casos prácticos lo podemos comentar más extensamente. Pues nada, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos y nada, os paso a la siguiente. Gracias, Sara.